Bueno, empecemos. Muy buenas tardes con todos. Fiducia S.A., administradora de fondos y fideicomisos, les da la bienvenida al webinar El mercado de valores, una alternativa también para pequeños inversionistas. Gracias a todos por su tiempo y puntualidad. Para hablar de este tema, contamos con la valiosa participación de 3 panelistas que el día de hoy expondrán. Primero, ¿cómo funciona la bolsa de valores? Segundo, los fondos de inversión, una alternativa para pequeños y grandes inversionistas. Y tercero, la presentación de Mi Fondo, la primera app para invertir en fondos de inversión. Por favor, escriban sus inquietudes y preguntas en la sección de preguntas. Las responderemos al final de las 3 exposiciones. Para el primer tema, quiero presentarles al doctor Héctor Almeida, gerente legal de la Bolsa de Valores de Quito. Héctor se especializó en Derecho Financiero y Bursátil. Adicionalmente, es catedrático de importantes universidades del país y conferencista en varios foros. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Para mí es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Quisiera conversar con ustedes sobre algunos temas generales de cómo funciona el mercado de valores ecuatoriano. Y cuáles son sus principales partícipes, cuál es la operativa de inversión de manera general. Y me gusta partir de un concepto inicial de qué es el mercado de valores, qué es el mercado de capitales y cómo está conformado. ¿Cuál es la función del mercado de capitales? El mercado de valores es un sistema o es un segmento del sector financiero que se encarga de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva o ese excedente que tiene la gente en calidad de ahorro, canalizarlo hacia aquellos que están necesitados de financiamiento. En esa línea, tanto el sector público como el sector privado, tanto las pequeñas como las medianas como las grandes empresas, requieren normalmente financiarse para su capital de trabajo y para las inversiones operativas que tienen que realizar en pro del ejercicio de su negocio y en crecimiento de su segmento de empresa. Y en esa línea, quienes están capacitados o pueden fondear este tipo de inversiones son los diferentes segmentos de inversionistas. En esa línea, el mercado de valores es este link entre quienes necesitan ese financiamiento y quienes están en capacidad de otorgar ese financiamiento hacia los diferentes segmentos. En los mercados de capitales, y el mercado ecuatoriano no es la excepción, obtienen financiamiento a través del mercado de capitales el gobierno, el Estado central, los diferentes gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, las empresas públicas asociadas a estos gobiernos autónomos descentralizados por parte del sector público, mientras que por parte del sector privado obtienen financiamiento las pequeñas, medianas y grandes empresas que existen en el país. La regulación de mercado está estructurada de forma que permite segmentar requerimientos para aquellas empresas catalogables como pequeñas, aquellas medianas y aquellas que son catalogadas como empresas grandes. En esa línea, toda la regulación está enfocada como para que se permite el acceso a financiarse a todo tipo de empresa en el Ecuador, de todo giro de negocio, con todo tipo de objetivo. Es importante mencionar que al mismo tiempo que el mercado busca atraer la mayor cantidad de empresas que obtengan financiamiento a través del mercado de capitales, sí es importante por la seguridad que se tiene que ofrecer al inversionista que estas empresas, sean de toda naturaleza, como les menciono, cumplan con ciertos estándares, cumplan con ciertos requerimientos para poder salir a cotizar sus papeles en el mercado y por ende poder venderlos. Del otro lado de la moneda, ¿quiénes son inversionistas o pueden ser inversionistas en el mercado de valores ecuatoriano? Cualquier tipo de persona. Y por cualquier tipo de persona me refiero quisiera hacer una clasificación que hace la regulación vigente, es el inversionista institucional del inversionista que no es institucional. ¿Qué es un inversionista institucional? Un institucional es aquel al que la regulación le ha catalogado como tal, porque su giro principal de negocio es probablemente hacer inversiones a través del mercado de capitales. La norma prevé que cierto tipo de instituciones, como por ejemplo los bancos, las aseguradoras, las administradoras de fondos para los fondos que administran, las corporaciones de garantía y retrogarantía y otro tipo de entidades públicas y privadas, tengan esta connotación de ser un institucional. Por otra parte, quienes no son inversionistas institucionales
son cualquier persona natural o jurídica que quiera maximizar el retorno para sus inversiones, que quiera volver activo el dinero, que quiera maximizar el rendimiento que pueda tener de un capital que tenga ahorrado. Como les reitero, en el mercado de valores ecuatoriano no hay una restricción en función de quién puede y quién no puede invertir, como sí existe en otras jurisdicciones. Cuando uno piensa en el mercado de valores, uno siempre tiene que hacerse algunas preguntas básicas. Y están relacionadas a cómo yo quiero administrar mis recursos. ¿Qué quiero hacer con el dinero? ¿Quiero yo tener el control del dinero o prefiero ceder el control del dinero que yo tengo, de los ahorros que yo tengo, a una entidad más especializada en materia de inversiones? Y una vez que yo decido qué quiero hacer con mi dinero, entro en este segundo estamento de decir, a ver, ¿yo lo quiero invertir de forma directa? ¿Tengo el conocimiento, tengo la información necesaria como para hacer una inversión de forma directa? ¿O prefiero acercarme de donde un partícipe de mercado que esté en capacidad de asesorarme y de ayudarme a tomar la mejor decisión de inversión? Ojo, todos los partícipes del mercado tienen este rol. Al ser un partícipe, todos los partícipes del mercado ecuatoriano, en especial las casas de valores y las administradoras de fondos, se encargan de asesorar a los inversionistas para que tomen una mejor decisión de inversión. Una decisión de inversión sobre la base de información pública, una decisión de inversión sobre la base de que el inversionista ha analizado cuál es el riesgo al que quiere acceder en los diferentes tipos de inversiones que son ofertadas. Una vez que yo he decidido cuál es el nivel de control que yo quiero sobre los recursos, entro a analizar qué opciones tengo. Entro a ver qué tipo de inversionista quiero ser, qué tan activo quiero ser a través del mercado. Y en función de eso, el catálogo de productos o instrumentos financieros que son ofertados por los diferentes emisores en el mercado me da una amplia gama de posibilidades en las cuales yo efectivamente pueda canalizar o pueda invertir mis recursos. Al momento en que yo pienso en el mercado, siempre tengo que entrar en este análisis. ¿Yo qué quiero hacer con estos recursos? ¿Cómo los quiero invertir? ¿Cuál es el tipo de inversión que quiero tener? Una segunda pregunta que es necesario hacerlo es: ¿en el Ecuador hay un mercado de valores? En efecto, en el Ecuador hay un mercado de valores. ¿Cómo se compone? ¿Cuál es la estructura en función de cómo piensa el inversionista ecuatoriano? Tradicionalmente existe una división entre los tipos de instrumentos financieros que son transables en los mercados de capitales. Hablamos de instrumentos financieros conocidos como de renta fija u otros conocidos de renta variable. ¿Cuál es la característica sustancial del instrumento financiero de renta fija? Que es aquel que al momento en que yo lo invierto en este activo, yo sé en ese momento cuáles van a ser todas las condiciones financieras del instrumento financiero. Es decir, yo sé cuál va a ser el plazo, sé cuál va a ser el rendimiento que voy a tener, cuál va a ser la tasa de interés probablemente que me va a pagar, sé cuál va a ser las condiciones de pago y demás. A diferencia del papel de renta variable, que en el momento en que yo invierto en un instrumento de renta variable, asociado normalmente a las acciones, yo no tengo certeza de cuál va a ser mi rendimiento financiero. Porque yo, al vincularme con un proyecto productivo, dependo del desenvolvimiento de este proyecto productivo. Es decir, al final del ejercicio económico yo veré si es que la compañía con la cual me estoy vinculando ha tenido o no ha tenido un retorno, o ha tenido o no ha tenido una utilidad como para poder ser declarada en junta y por ende yo tener un retorno vía dividendo. Una diferencia sustancial entre estos dos tipos de instrumentos financieros es, aparte del hecho de que en la renta fija yo conozco estas condiciones financieras desde el momento uno, en los papeles de renta fija yo como inversionista única y exclusivamente tengo un derecho de crédito frente a la compañía de la cual yo invertí. ¿Y a qué me refiero con derecho de crédito? Yo adquiero el derecho a que me paguen la inversión más el retorno que hemos pactado. A diferencia del papel de renta variable, porque el papel de renta variable, yo estoy accediendo a un derecho de participación. Y pensemos en el caso tradicional de las acciones. Compro una acción y yo estoy siendo parte de ese proyecto productivo. Es un derecho de participación que yo tengo frente a una compañía como tal. Se me generan derechos políticos como el derecho a votar en una junta, el derecho a ser elegido, el derecho a tener derechos económicos asociados en el caso de que haya un dividendo y demás. En función de esta clasificación general de los tipos de instrumentos financieros, ¿cómo se desenvuelve el mercado de valores ecuatoriano?
El mercado ecuatoriano tradicionalmente es un mercado de renta fija, es decir, los inversionistas en el Ecuador tenemos la tendencia a preferentemente invertir en activos en los que conocemos desde el día uno cuáles van a ser todas las condiciones financieras. Porque conceptualizamos que son instrumentos que al conocer yo desde el día uno las condiciones en general, teóricamente tengo un riesgo inferior que los papeles de renta variable. Y en esa línea, cómo se comporta el inversionista ecuatoriano es como ustedes ven en la gráfica. Normalmente el mercado ecuatoriano oscila entre un 98 y 99% en renta fija, frente a un 1 o 2% de renta variable. Es decir, existe poca diseminación entre los inversionistas ecuatorianos del interés como para poder comprar activos que me vinculen con compañías, activos de renta variable. Y tradicionalmente, si ustedes analizan los plazos de inversión, el inversionista ecuatoriano tiene dos características. Uno es de renta fija y dos es cortoplacista. Los ecuatorianos, por aversión al riesgo, en muchos casos por incertidumbre frente a ciertas situaciones macroeconómicas, ciertas situaciones políticas e incluso ciertos niveles de inseguridad jurídica que en el Ecuador se caracteriza, somos muy cortoplacistas. Para efectos de mercado de valores, ¿qué se considera como corto plazo a todo activo financiero inferior a 359 días? Una vez que hemos contextualizado cómo es el mercado ecuatoriano, que existe un mercado en el Ecuador, ¿cuál es el nivel de desarrollo de este mercado? En mercado de capitales, los niveles de desarrollo se miden normalmente en la relación transaccional o en los montos transados en un mercado frente a su Producto Interno Bruto. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes ven en la gráfica cómo se ha desenvuelto el mercado ecuatoriano. Con datos al 2019 en el Ecuador, en el mercado de valores se transaron cerca de 12.000 millones de dólares. Es decir, más o menos un 11% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Vean ustedes el resto de países. Tal vez quedémonos con Chile y Colombia. Se transa entre el 274% en el caso chileno y un 119% en el caso colombiano. Es decir, en productos internos brutos muchísimo más grandes que el Ecuador, vean ustedes los montos efectivamente transados. ¿Qué están haciendo estos países, hermanos nuestros, que nosotros no, para un nivel de desarrollo de esa profundidad? Vean ustedes jurisdicciones como Costa Rica, con productos internos brutos menor que el Ecuador, Bolivia, El Salvador y Panamá, que tienen Producto Interno Bruto menor que el ecuatoriano. Vean ustedes los montos efectivamente transados, son superiores. Y esto nos pone en un contexto de que el mercado ecuatoriano tiene una muy buena brecha de crecimiento. El mercado ecuatoriano tiene algunas brechas para poder crecer. El mercado ecuatoriano necesita de una participación más profunda de otros partícipes, como vamos a conversar más adelante, como para lograr un mejor nivel de desarrollo. En el Ecuador se necesita fomentar este clima de inversión, este escenario como para que los inversionistas tengan una seguridad de que la inversión que están ejecutando sea completamente certera frente a diferentes factores que conversaremos. El mercado de valores ecuatoriano normalmente se enfrenta a muchos mitos y a muchos retos. Quisiera mencionar los principales con los que nosotros nos topamos. Uno, solo las grandes empresas cotizan o se financian, lo cual no es real. En el mercado ecuatoriano actualmente cotizan alrededor de 400 empresas entre compañías y procesos de titularización. De este total de entidades que se están financiando, alrededor de 150 son catalogables como pymes. Es decir, no solo las grandes empresas cotizan. Como les menciono, toda la regulación de mercado está enfocada como para poder segmentar a los tipos de emisores que son parte de estos procesos y poder permitir que estos accedan a financiamiento a través de mercado. Eso sí, siempre cuidando la seguridad de la contraparte que es el inversionista. El segundo mito tradicional es solo quien tiene mucho dinero invierte en bolsa y no es real. Hay esa conceptualización errónea de que solo puedo acceder a una inversión en bolsa si es que tengo grandes cantidades de dinero y eso no es verdad. Cualquier persona con una cantidad de dinero puede acercarse a una casa de valores, puede acercarse a una administradora de fondos para un fondo de inversión e invertir de acuerdo con las condiciones y con sus requerimientos. Indudablemente hay ciertos parámetros, por ejemplo, los valores nominales de los instrumentos financieros. Si yo quiero comprar un papel de la compañía A y el valor nominal de ese papel es $1,000, pues simplemente yo no podré comprar $500. Tengo que sujetarme al valor nominal mínimo. Pero en concepto cualquier persona puede invertir.
Invertir en el mercado de valores es muy riesgoso, como mito número 3. Resulta que todo instrumento financiero que es negociado en el mercado de valores ecuatoriano tiene garantías propias en su estructura. Al momento en que ustedes compran deuda en el mercado ecuatoriano, al momento en que ustedes compran un valor de titularización, una factura comercial negociable o cualquier instrumento en general, esa estructura del activo financiero tiene sus propios mecanismos de garantía que están expresamente regulados. Ahora, todo partícipe del mercado ecuatoriano es sujeto a control operativo por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y en el caso de determinados partícipes, incluso sujeto a revisión por parte de Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero en especial, el control que tienen los diferentes partícipes hace que la calidad y cantidad de provisión de información, el tipo de activos que son admitidos y demás, tengan y partan del hecho de que yo estoy adquiriendo activos sobre que han pasado una cantidad X de filtros como para poder llegar a mí como inversionista. Ahora, la operativa de mercado también tiene mecanismos de garantía en pro de que la propia operativa de mercado sea cumplida por parte de los partícipes en garantía de los inversionistas. Otro mito es el mercado de valores es demasiado complejo y no me permite a mí como empresa financiarme. Normalmente los requerimientos de información que tienen el mercado de capitales son tal vez un poquito más complicados o un poquito más exigentes que la cantidad y calidad de información que se provee de manera societaria en forma ordinaria ya a la Superintendencia de Compañías. Tal vez hay que desmitificar el hecho de que al momento en que yo entro al mercado de valores, sí tengo que ponerme ese chip de que tengo que compartir información. Tengo que ponerme el chip de que yo no puedo guardar mi información, sino tengo que ponerla a disposición del público para que ésta sea conocida por mis inversionistas. Finalmente, otro mito de los más comunes es cuando yo pienso en mercado de capitales, única y exclusivamente estoy pensando en mercado de acciones. Cuando, como habíamos visto en láminas precedentes, en especial el mercado ecuatoriano, la tendencia de financiamiento de los diferentes segmentos de empresas es a financiarse con cargo a su pasivo, es decir, endeudarse. ¿A qué se enfrenta el mercado ecuatoriano? El mercado ecuatoriano se enfrenta a un poco o casi nulo mercado secundario. Y aquí quisiera tal vez coger el pantallazo que ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva o derecha de la diapositiva. Los fondos previsionales normalmente son los llamados a dar ese movimiento en los mercados secundarios. ¿Qué es un mercado secundario? Es el mercado de liquidez de los instrumentos financieros. Cuando uno quiere ver la profundidad de los mercados de capitales, siempre analiza cuál es el nivel de desarrollo de su mercado secundario. El mercado secundario le permite a ese inversionista poder volver líquida su inversión en caso de una necesidad. Y en el Ecuador este es un tema que necesita ser profundizado. Y necesita ser profundizado de la mano de una participación muchísimo más activa de quien ostenta el monopolio de nuestros fondos previsionales, como es el caso del BIES, que ustedes ven ahí una inversión en el 2019 de $300 millones en un portafolio de cerca de 20.000. Es una inversión bastante efímera. Un tema que es muy importante actualmente es el analizar las necesidades de fondeo de largo plazo. Al momento en que pensamos en el mercado de capitales, ¿en qué segmento o a qué segmento de mercado está apuntando el mercado de capitales? El mercado de capitales apunta a obtener financiamiento o a que las compañías y demás entidades obtengan financiamiento de largo plazo, de mediano y largo plazo. Porque el corto plazo tradicionalmente es del sistema bancario. Es decir, y aquí sí es un tema que es necesario mencionarlo, el mercado de capitales es un complemento nato del sector financiero tradicional, pensando en los bancos, cooperativas y demás. Porque el mercado de capitales tiene este nicho enfocado al mediano y largo plazo de financiamiento y de inversión. Otro tema que es muy importante actualmente es la calidad del inversionista. Actualmente los inversionistas son más sofisticados, más conscientes. Ahí actualmente está en boga un concepto del capitalismo más humano. ¿Y en qué sentido está esto? Los inversionistas ya no solo se quedan con analizar el PIG de una compañía. Al inversionista no le es suficiente verificar que el estado financiero de la compañía sea lo suficientemente sólido como para que al final del plazo pueda pagarse su inversión. Al inversionista el día de hoy le importa y le importa cada vez más el destino de los recursos para lo cual la compañía está captando. Si la compañía tiene un destino enfocado a cualquiera de los 17 ODS que ustedes ven en pantalla, indudablemente los inversionistas tienen una mayor
un mayor interés en comprar este activo financiero. Es muy importante, los fondos internacionales, los diferentes fondos de inversión internacionales y todo tipo de inversionista cada vez da mayor relevancia a este tipo de aspectos. Analiza cuál va a ser la utilización. No va a ser lo mismo que la compañía capte recursos para reestructurar pasivos, a que la compañía capte recursos para sustitución de maquinaria por maquinaria verde. Que la compañía capte recursos o el banco capte recursos como para poder colocar crédito a mujeres emprendedoras. No es lo mismo el crédito ordinario que el crédito enfocado a segmentos sociales catalogados como sensibles, por así decirlo. Entonces, depende mucho el destino al cual la compañía está captando el recurso para que el inversionista se sienta mayormente atraído. Y esto ha hecho que las diferentes entidades que están actualmente cotizando en los mercados tengan la tendencia a tratar de colocar instrumentos financieros que nosotros denominamos etiquetados. ¿A qué me refiero con etiquetados? Uno es el bono o la obligación en el mercado ecuatoriano vainilla, como se conoce, o la obligación ordinaria, que únicamente tiene un objetivo financiero. Y otro es aquel el que se le ha dado esta connotación de verde, social o sostenible. Y depende del destino de los recursos. Si yo, por ejemplo, como GAF del Distrito Metropolitano de Quito, capto recursos para construcción de una planta de energía eólica, o capto recursos para el proyecto Vindobona, para tratamiento de aguas residuales y demás, va a ser muy diferente a que yo capte recursos para pavimentación. En un caso yo tengo un destino verde claro, y los inversionistas tienen mayor tendencia como para comprar este tipo de activos. ¿Qué es un bono social? Aquel que, como su nombre mismo lo dice, tiene una connotación social, colocar crédito a diferentes segmentos, vivienda de interés social y demás. Y aquellos valores denominados sostenibles que son un mix entre el bono o la obligación o el valor verde y el valor social. Es decir, actualmente la tendencia entre los diferentes segmentos de inversionistas es enfocarse en este tipo de activos que cuando salen a los mercados, y en especial los mercados financieros internacionales, tienen prácticamente garantizada la colocación en una forma muy célere. ¿Cómo se compone y cuál es la estructura del mercado de valores ecuatoriano? Quisiera aquí, antes que detenerme en los diferentes partícipes, mandarles un mensaje. El mercado ecuatoriano es un mercado adecuadamente normado y adecuadamente regulado. Es un mercado que al momento en que ustedes toman interacción con los diferentes partícipes del mercado, sean estos al momento de la inversión, como son casas de valores y administradoras de fondos, o al momento de negociación o al momento de cualquier tipo de contratación con el partícipe, partan del presupuesto de que la contratación se hace sobre la base de un mercado regulado y un mercado debidamente controlado por la Superintendencia de Compañías. En un mercado de inversión directa, ustedes tienen en el segmento de la inversión normalmente la participación de las bolsas de valores. En el Ecuador habemos dos, una en Quito y una en Guayaquil. Y de las casas de valores que se cargan de la inversión cuando yo deseo ejecutar una inversión de manera directa a través de esta casa. Existen los depósitos centralizados de compensación y liquidación, cuyo rol es principalmente la posnegociación, que es básicamente el dar a cada uno lo que le corresponde. Usted compró unas acciones, tome sus acciones, usted vendió, tome su dinero, a grosso modo. ¿Cuáles son los mecanismos de inversión? Al momento en que yo he tomado una decisión de inversión y he entrado en la segunda pregunta, que es decir, ¿qué nivel de injerencia quiero tener en esa decisión? Yo me acerco al partícipe de mercado. Si yo quiero tener una decisión más directa, es decir, yo sé sobre la base de información que he recibido que quiero comprar un determinado activo, tengo dos opciones. Más bien dicho, tengo una opción. Me acerco a una casa de valores y a través de esa casa de valores yo instruyo la compra de un determinado activo financiero. Esta casa de valores se encargará de asesorarme para yo tomar una mejor decisión de inversión. Se encargará de proveerme de la documentación y de la información que yo necesito como para que mi decisión de inversión sea consciente. Al momento en que yo me acerco donde el partícipe de mercado, la casa de valores me perfilará riesgo, analizará qué tipo de inversionista puedo ser y en función de eso me aconsejará para una decisión de inversión consciente. En otro sentido, ¿qué pasa si es que yo no quiero estar ligado con una toma de decisión de inversión en forma directa? Me acerco tranquilamente a una administradora de fondos y a través de un fondo de inversión invierto mis recursos. ¿Por qué la digo de manera directa? Tal vez aquí Antonio lo profundizará más adelante. Porque al momento en que yo invierto en el fondo, me adhiero al protocolo de inversión de ese fondo.
Ojo, tanto el vehículo de inversión directa como el vehículo de inversión indirecta tiene un fin final, que es una inversión en un activo financiero cotizable en el mercado ecuatoriano. Ustedes ven en la diapositiva el proceso de inversión a través de una casa de valores. Antonio les va a profundizar en el tema de inversión a través de un fondo. En la casa de valores, ¿cuál es mi primer paso? Yo me acerco a la casa de valores, entrego documentación a esta entidad, suscribo los formularios y contratos de mandato que yo le tengo que firmar con esta casa de valores, entrego los recursos para la inversión y esta casa de valores accede a los sistemas transaccionales de la bolsa para que en el sistema transaccional se perfeccione esa compraventa del activo financiero. Perfeccionada esa compraventa del activo financiero, la persona ya es un inversionista y pasará a un escenario de postnegociación en el que el depósito descentralizado de compensación y liquidación le creará una cuenta para que en esa cuenta la persona, para que con cargo a esa cuenta la persona sepa específicamente dueña de qué activos tiene. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios tradicionales del mercado de valores ecuatoriano? Diversifica para las compañías, les permite diversificar fuentes de financiamiento, fortalece sus diferentes fuentes de financiamiento. No es lo mismo tener una línea únicamente bancaria que acceder a una fuente de financiamiento aparte de la bancaria, colocar papel de deuda en mercado. A las compañías, el hecho de tener que volverse atractivas a los ojos de los inversionistas, les obliga a implementar mejores prácticas, mayores y mejores prácticas de gobierno corporativo. ¿En qué sentido? Les obliga a tener, por este objetivo de poder colocar sus papeles en el mercado, de poderlos vender y ser más atractivas a los ojos de los inversionistas, tienen que proveer mejor calidad de información más oportuna, tienen que reestructurar normalmente su andamiaje interno para que demuestren hacia sus inversionistas que la administración es lo suficientemente fuerte para volver un negocio sustentable. Las compañías que cotizan en los mercados de capitales normalmente tienen una mejor imagen y posicionamiento frente al resto que no. Y dependiendo del tipo de instrumento financiero, el cotizar se vuelve un escudo natural, como por ejemplo en el caso de las acciones. Al momento en que la compañía decide cotizar sus acciones en el mercado, el hecho de abrir su capital se vuelve un escudo natural normalmente frente al Estado. Porque no es lo mismo para el Estado ecuatoriano pelearse contra una persona o dos personas accionistas que pelearse contra toda una comunidad. No es lo mismo pelearse contra una multinacional dueña de la compañía que contra la multinacional y 100.000 personas más que son dueñas de la compañía. 100.000 ecuatorianos inversionistas de esa entidad. ¿Por qué invertir en el mercado? Los procesos son seguros, los procesos son reglados, los partícipes detrás de estos procesos son debidamente controlados. Todo proceso de inversión y de desinversión, todo proceso para acceder a un activo financiero en el mercado está debidamente dispuesto en la regulación, está debidamente controlado por la superintendencia, como les mencioné, o por la Bolsa de Valores de Quito en este caso. El acceso a información indudablemente es muchísimo más rico en las compañías y de las compañías de inversiones que cotizan en un mercado público. Si no, hagan ustedes la prueba, cualquier inversión de naturaleza privada, las que ustedes por A o B motivo puedan tener, frente a la cantidad y calidad de información a la que pueden acceder de las compañías que cotizan sus instrumentos financieros. Porque partan del presupuesto, como les había mencionado, que las compañías que quieren cotizar tienen obligación legal de proveer información hacia los partícipes de mercado con las periodicidades que la norma dispone. Y en esa línea el inversionista siempre tiene la certeza de que siempre habrá información actualizada sobre hechos relevantes de esa compañía, sobre información de mantenimiento y demás, como para poder mantener una posición de inversión clara. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Bueno, espero que se vea la pantalla, Norma, no sé si me confirman. Buenas tardes con todos. Es, Perfecto. la verdad, un privilegio poder compartir estos conceptos tan importantes, fundamentales desde mi punto de vista para el desarrollo de una sociedad
hablar de temas relacionados al ahorro y a la inversión siempre es hablar de cómo se canalizan los recursos de excedentes de la gente que los tiene hacia el sector productivo, hacia el sector real de una sociedad, evidentemente para generar dinamismo económico y para generar puestos de empleo que tanto necesita nuestro país. Dicho esto, paso a revisar la agenda que vamos a tener en los siguientes minutos. Está compuesta de 5 partes principales. Primero vamos a definir claramente lo que es un fondo. Vamos a mirar las fortalezas, las principales fortalezas y ventajas que tiene un fondo de inversión y que, me adelanto, siempre van a estar enfocadas en la diversificación del riesgo. Vamos a mirar algunas cifras de la industria en el mundo, no solo del tamaño de la industria en el mundo, de la industria de fondos, sino también quién invierte en un fondo y para qué lo hace. Y vamos a mirar ciertamente también algunos números de la industria de fondos de inversión en el Ecuador. Empecemos por definir qué es un fondo de inversión. Al final, un fondo de inversión es un pool de inversionistas o un patrimonio común, o si ustedes quieren, un portafolio común. Se compone del aporte de varios inversionistas que se juntan en el fondo con el objetivo de que sus recursos sean administrados por un gestor profesional de portafolios, ¿no es cierto? Por una administradora de fondos en un portafolio bien diversificado. Y evidentemente siempre buscando un rendimiento financiero. Yo les diría que de lo que acabo de hablar en la definición de fondos, la parte principal es justamente la de la diversificación del portafolio. Yo les diría que esa es la naturaleza principal de un fondo de inversión. Si el fondo de inversión no está bien diversificado, entonces no está cumpliendo con su naturaleza y por lo tanto no está haciendo nada en función o a favor de los inversionistas que estos no puedan hacer por sí mismos. Para completar esta definición, yo les diría que en el mundo hay miles de fondos de inversión, literalmente hay más de 100,000 fondos de inversión. Y si uno quisiera clasificarles en las grandes categorías, uno podría decir que hay fondos que invierten en renta variable, ¿no es cierto?, en acciones e índices de acciones. Hay otros fondos que invierten en renta fija, en bonos e índices de bonos. Y hay fondos que invierten de manera balanceada una parte en renta fija y una parte en renta variable. Lo importante de esto es que justamente esta estrategia de inversión tiene que estar claramente identificada en la política de inversión del fondo y el inversionista que decide entrar a un fondo debe conocer esa política de inversión, de tal manera que cuando un inversionista entra a ser parte de un fondo, se podría decir que comparte con todos los otros inversionistas de alguna manera un objetivo en común que está justamente plasmado en la estrategia de inversión del fondo y en la política de inversión del fondo. Este es el ecosistema dentro del cual se mueven los fondos. Evidentemente es un ecosistema del mercado de valores. Aquí podemos ver arriba la ley de mercado de valores que de alguna manera norma, como decía Héctor, a todos los partícipes. Está la superintendencia de compañías, valores y seguros que controla a todos los partícipes. Está la bolsa de valores, que es digamos, el mercado donde ahora digitalmente se transfieren todas las operaciones. Antes era físico, ahora es digital. Están las casas de valores a la izquierda y a la derecha como brokers. Y abajo está justamente la demanda y la oferta, es decir, quién busca comprar un título valor y quién busca vender un título valor, que desde mi punto de vista es quizás la parte más importante y fundamental del mercado de valores. Si no hablamos de demanda y de oferta, básicamente no hay cómo siquiera definir lo que es un mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está del lado de la demanda de los títulos valores? Es decir, ¿quién compra títulos valor? En el Ecuador, como decía Héctor, son las personas naturales, los inversionistas institucionales y las personas jurídicas. Y dentro de la parte de inversionistas institucionales estamos los fondos de inversión, ¿verdad? Los fondos de inversión, como pueden ver, no están solo del lado de la demanda del mercado, sino también del lado de la oferta, evidentemente desde el lado de un mercado secundario. Es decir, cuando un fondo ha comprado un título y luego lo revende, está operando en un mercado secundario, ¿verdad? Los fondos de inversión son actores fundamentales en el mercado de valores. Yo les diría que si el año pasado se negociaron cerca de 11.700 millones de dólares en el mercado, haciendo una estimación interna, hemos determinado que la participación de los fondos en ese mercado oscila entre el 10 y el 15%, de tal manera que es un partícipe importante, tanto es así que la ley de mercado de valores le destina, digamos, un apartado específico a normar al mercado de fondos de inversión. Pero volviendo un poquito más a la definición de fondo, quisiera centrarme mucho en esta parte que hablé inicialmente del pool de inversionistas y cómo gracias a que hay varios inversionistas se logra diversificar un portafolio. Voy a poner un caso.
Vamos a suponer que hay un inversionista que tiene $1,000 para invertir y quiere invertir en renta fija en instrumentos del mercado de valores. Se acerca a la casa de valores, mira las opciones que hay y define que le gustan estos 5 inversionistas que he seleccionado aquí al azar, que son emisores activos del mercado de valores. Pero mira que el monto mínimo o el valor nominal, como decía Héctor, es de $5,000. Esto es para el ejemplo, hay veces que son $1,000, otras veces que son 5,000 o puede ser un valor un poco más alto. Pero definamos que para el ejemplo son $5,000. Evidentemente, el resultado de esto es que el inversionista con los $1,000 no logra acceder a estas inversiones del mercado de valores. Pero vamos a suponer que este inversionista le propone a sus 2 hermanos y a sus 2 primos que se junten en este pool de inversiones. Ahora tienes 5 inversionistas con $1,000 cada uno, es decir, que logran conformar un portafolio de $5,000, con lo cual logran comprar el bono de una compañía, ¿no es cierto? Cada uno invierte $1,000 y la inversión en la compañía es 5,000. Resultado de esto, los 5 inversionistas que antes no accedían individualmente, ahora pueden acceder al mercado de valores. Evidentemente, se empieza a ver las ventajas de unir a varios inversionistas, pero en este ejemplo, los inversionistas todavía no han logrado hacer una diversificación, ¿verdad? Es una buena compañía, todos sabemos que es una compañía segura, pero como se dice coloquialmente, estarían poniendo todos los huevos en la misma canasta, ¿no es cierto? De tal manera que en un siguiente ejemplo vemos qué pasa si en lugar de ser 5 inversionistas son 10, ¿no es cierto? El portafolio ahora es de $10,000 y logran comprar bonos de 2 compañías, ¿verdad? 5,000 en cada una. Cada inversionista pone $1,000, pero evidentemente cada inversionista ahora tiene diversificada su parte de la inversión en 2 compañías equitativamente, ¿verdad? Resultado, los 10 inversionistas no solo que ahora acceden al mercado, sino que ahora adquieren 2 títulos y por lo tanto empiezan a diversificar. ¿Esta es una buena diversificación? No, 2 compañías todavía no se puede decir que son una buena diversificación. Pero extendamos un poquito más el ejemplo. ¿Qué pasa si hay 25 inversionistas de 1,000? Evidentemente, tienes un portafolio de $25,000, puedes comprar 5 distintos bonos de 5 distintas compañías, cada uno invierte $1,000, pero la gran diferencia es que la inversión de cada uno ahora está diversificado en 5 compañías, ¿no es cierto? Resultado, se mejora ostensiblemente la diversificación gracias a juntar a más gente. Y por último, ya para terminar este ejemplo, ¿qué es lo que pasa si en lugar de tener 25 inversionistas de 1,000, tengo 1,000 inversionistas de 25? Evidentemente el portafolio sigue siendo de 25,000, puedo seguir comprando 5 bonos de 5 empresas distintas, pero ahora el acceso a participar en este pool de inversiones se da solo con $25. Y no solo eso, sino que los $25 están diversificados en justamente 5 compañías. Imagínense si en el primer caso la persona de $1,000 no podía acceder al mercado, ahora una persona de $25 logra acceder al mercado y a una inversión que además está diversificada. Esto es precisamente lo que hacen los fondos de inversión. Juntan muchas personas en un fondo de inversión para poder ofrecerles un portafolio bien diversificado desde sumas de dinero pequeñas, desde pequeños montos de inversión. Y lo mejor de todo es que accedes a un fondo con $25, te quedas la permanencia que el fondo te pida de acuerdo a las reglas y después puedes retirar todo o una parte de tus $25 con sus respectivos rendimientos, ¿no es cierto? Eres un inversionista pequeño, entras con $25, eres un inversionista grande, entras con una parte más grande, pero lo importante es que todos los inversionistas entran a tener exactamente la misma diversificación y la misma seguridad. Por eso hablamos siempre de que un fondo de inversión democratiza mucho la calidad de la inversión. Evidentemente, los fondos de inversión para armar buenas diversificaciones no usan únicamente 5 compañías, sino 30 o 40 distintas compañías. Y eso es lo que hace un fondo de inversión básicamente. Y así es como diversifica los recursos de muchas personas un fondo de inversión en varias compañías. ¿Sí? Y eso evidentemente me lleva ya a la tercera parte, a hablar de las ventajas de invertir en un fondo. Lógicamente, de lo anterior se desprende que la principal ventaja va a ser la diversificación del riesgo. Acabamos de ver cómo diversifica o qué método usa para diversificar y ahora nos falta ver para qué diversifica, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo, ahora veamos por qué es importante diversificar. Y aquí yo quisiera plantear dos axiomas o 2 principios, ¿no es cierto?, que me ayudan un poco a definir esto de la diversificación. Lo primero es que diversificar permite reducir las pérdidas ante una posible quiebra. Evidentemente, si es que inviertes todo en una sola compañía y esa compañía quiebra, pierdes todo, pero si inviertes todo en un portafolio bien diversificado, podrías perder una parte o inclusive no perder, que es lo que vamos a ver en un ejemplo más adelante.
Y otra definición, otro principio es que diversificar implica invertir en una gran variedad de activos, ¿no es cierto?, de diferentes industrias, diferentes geografías, que puedan compensarse entre sí en cierto grado con el objetivo de que reduzcas el riesgo del portafolio. Un ejemplo intuitivo. ¿Qué es lo que pasaría con dos empresas, ¿no es cierto? Una que vende vehículos que funcionan a gasolina y la otra con una compañía que vende bicicletas eléctricas para transporte urbano. ¿Qué pasaría con estas dos compañías si el precio de la gasolina se dispara por 4, ¿no es cierto? Evidentemente, si es que antes llenabas el tanque con 30 o 40 dólares, ahora vas a llenar el tanque con 140, 150 dólares. Entonces va a haber un desincentivo hacia comprar vehículos a gasolina por lo caro que te resulta transportarte. De tal manera que las ventas de la compañía de vehículos van seguramente a tender a bajar, mientras que las ventas de la compañía de bicicletas eléctricas va a subir, ¿no es cierto? Si tenías una inversión en esta compañía de acá, tu inversión va a estar menos bien, pero si tenías una inversión en esta compañía de acá, o si es que tenías una inversión en estas dos compañías, evidentemente puede haber un efecto de compensación, ¿no es cierto? El deterioro de la inversión en la empresa de vehículos va a estar compensada con la mejora de la inversión en la empresa de bicicletas, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo de los dos principios. Vamos a plantear un caso uno en donde una persona, por ejemplo, tiene 40,000 dólares, quiere invertir, por ejemplo, en renta fija, en un bono. Vamos a pensar que esta persona va a invertir en la empresa que se llama Empresa 1, que paga 7% y la inversión va a durar un año. Pero esta Empresa 1 hace default, es decir, quiebra. Naturalmente, el resultado es que el inversionista va a perder todo. Pero ¿qué es lo que pasa si ese inversionista, esos 40,000 dólares, en lugar de invertirlos solo en la empresa 1, invierte en un portafolio diversificado en 40 empresas, que en promedio, para simplificar el ejemplo, también le van a pagar el 7% anual, y además el portafolio contiene también la empresa 1 que ya sabemos que quiebra o que hace default, ¿no es cierto? El resultado de esto es que el inversionista no va a perder dinero. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos el portafolio, aquí están las 40 empresas, en cada una se invierte 1,000 dólares. Al final, como el portafolio rinde 7%, cada una también te paga 7%, es decir, 1,000 dólares en un año, el 7% es 1,070, de tal manera que sumas acá y tienes 42,800 dólares, ¿verdad? Pero la empresa 1 quiebra, es decir, que esos 1,070 dólares no los tienes. Resultado final, 42,800 menos los 1,070 de la empresa 1, tienes 41,730. ¿Cuánto invertiste? 40,000, tienes 1,730 de ganancia. Es decir, una tasa de rentabilidad del 4.33%. No ganas del 7%, evidentemente porque una empresa quebró, pero no estás perdiendo dinero, estás ganando un 4.33%. Y aquí se puede, con este ejemplo intuitivo, ver cómo opera la diversificación y las fortalezas de la misma. En el otro ejemplo, en la parte de la compensación entre diferentes empresas, pensemos que eres un inversionista que quiere invertir en acciones, ¿no es cierto? Y voy a usar acciones del mercado norteamericano que la información está un poco más asequible. Pensemos en que decides invertir justamente en una compañía, en acciones de una compañía que vende carros que operan a gasolina, ¿no es cierto? General Motors, por ejemplo. Y antes de hacer eso, evalúas las variaciones diarias que ha tenido la acción durante los últimos 150 días antes de la pandemia. Estos datos son reales. Y lo que se puede ver es que hay días que la acción perdió 5% en un solo día. Evidentemente, si compraste la acción el día anterior, al día siguiente pierdes el 5%. Hay otros días en donde pierde 3, 5, otra vez 5%, ¿no es cierto? Pero esto no es únicamente un caso de esta compañía. La verdad es que esto pasa usualmente con todas las acciones. Fíjense, por ejemplo, acá el caso de Kraft, una empresa que opera en la industria de alimentos, tuvo días en donde perdió 9%, otros días 5%, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si el inversionista dice, bueno, a mí me gusta General Motors, me gusta Kraft, pero les voy a incorporar en un portafolio en donde voy a distribuir mi dinero equitativamente en 5 empresas? Entonces tienes un portafolio con General Motors, con Kraft, pero también le vas a añadir Citibank, Amazon y Pfizer, ¿no es cierto? Fíjense cómo se reduce la volatilidad. Hay un día que pierdes 3%, pero el resto de días las pérdidas están acotadas prácticamente a 1%, justamente por el efecto de la diversificación. Aquí se ha armado una diversificación solo con 5 empresas, pero que en realidad pertenece a 5 industrias diferentes, ¿no es cierto? Tienes industria automotriz, alimenticia, financiera, consumo masivo y farmacéutica, ¿no es cierto? Y esto puedes extrapolar inclusive un poquito más. ¿Y qué es lo que pasa si compras un portafolio compuesto por las 500 acciones más grandes de los Estados Unidos, ¿no es cierto? El Standard & Poor's 500. Fíjense cómo
la volatilidad es realmente mínima, ¿no es cierto? Y así es como opera la diversificación cuando añades más activos con este efecto compensación. Hemos visto un ejemplo de la diversificación para un portafolio de renta fija y un ejemplo de diversificación para un portafolio de renta variable, ¿sí? Los fondos de inversión en realidad tienen algunas ventajas adicionales. La primera, ya hablamos de la diversificación, pero hay algunas otras ventajas que se derivan del manejo profesional del portafolio de inversiones. Evidentemente, la primera es la evaluación técnica que se hace antes de comprar un bono o una acción de una compañía, ¿no es cierto? Hay usualmente dentro del administrador equipos profesionales especializados en economía, en finanzas, en análisis de riesgos, que evalúan previamente los factores positivos, negativos, las fortalezas y las debilidades de los emisores del mercado de valores antes de decidir en un comité de inversiones la compra, ¿no es cierto? También se arman buenas estrategias de diversificación, ¿no es cierto? Como vimos en el caso anterior, no vas a diversificar un portafolio comprando, por ejemplo, ExxonMobil y Chevron si las tres empresas están dentro de la misma industria, ¿no es cierto? Hay un seguimiento permanente a los emisores. No basta con evaluarlos en el momento de la compra. Si estás comprando un bono que puede tener 10 años plazo, pues hay que evaluarlos permanentemente. Y hay que velar desde la perspectiva del administrador del portafolio por el cumplimiento de los objetivos de inversión del fondo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si es que la política de inversión del fondo, por ejemplo, es invertir en las empresas AAA más seguras que hay en un mercado de valores? ¿Y qué pasa con una de esas compañías si empieza a deteriorarse en el tiempo, ¿no es cierto? Evidentemente, el administrador del portafolio en un momento dado dirá, bueno, esta compañía ya no me permite cumplir con el objetivo del fondo, así que lo retiro y le reemplazo con una compañía que sí me permite cumplir con el objetivo del fondo. De tal manera que hay mucha conveniencia para el cliente o el inversionista de un fondo de inversión porque el equipo profesional se encarga de velar por el cumplimiento de esos objetivos en el tiempo. Un fondo te permite mucha flexibilidad desde la perspectiva de que te permite hacer un diseño para tu plan de inversión acorde a tus necesidades. Es decir, en un fondo puedes tú decidir, por ejemplo, con cuánto vas a empezar a invertir, cuál va a ser tu aporte mensual durante los siguientes 6 meses. En 6 meses voy a hacer un incremento, un aporte extraordinario. Entonces, todas esas cosas básicamente te permite un fondo de inversión en el sentido de armar un plan básicamente hecho a tu medida. Y hay otros elementos como la liquidez y la rentabilidad que no voy a especificar mucho porque evidentemente dependerá de cada uno de los fondos que hay en la industria. Lo que sí voy a mencionar es que en la parte de la rentabilidad, los fondos de inversión constantemente están reinvirtiendo los vencimientos de capital e intereses, de tal manera que siempre existe un efecto de composición de esos intereses o de capitalización de los intereses que ciertamente provoca rentabilidades más atractivas al evaluar su desempeño. Todas estas grandes ventajas han hecho que la industria de fondos de inversión mantenga niveles de crecimiento impresionantes durante cientos de años. Literalmente hay cierto consenso de que el primer fondo de inversión nació en Holanda en 1774, es decir, que esta es una industria que tiene más de 240 años. El primer fondo que se creó, curiosamente, se llamó Unity Creates Strength, que básicamente es la unión hace la fuerza, justamente haciendo alusión al efecto de la diversificación que se puede lograr solamente si es que hay varios inversionistas en un fondo. Y aunque este fondo de inversión duró solo 50 años, ya sembró la semilla para que se empiece a proliferar en el resto del mundo. Se multiplican los fondos en Europa y en 1873 Inglaterra introduce estos productos en Estados Unidos justamente después de la guerra civil que terminó en 1865 y que dejó una economía norteamericana devastada. Los fondos de inversión ingleses sirvieron para contribuir con la reconstrucción y la recuperación económica de esa economía. ¿Cuán potentes son los productos o los fondos de inversión que permitió que las familias inglesas financien la recuperación económica posguerra en los Estados Unidos? Obviamente los gringos se enamoraron de estos productos y los multiplicaron hasta convertirse en la industria de fondos más grande del mundo. Y ciertamente también modernizaron mucho estos productos. En Estados Unidos se crea el concepto de un fondo abierto, es decir, el fondo en donde el inversionista puede entrar y salir en cualquier momento acorde a las reglas. Hasta ese momento los fondos en Europa, si entrabas en un fondo de inversión tenías que mantenerte hasta que este liquide, ¿sí? En Estados Unidos se moderniza de esa manera.
y se crea este primer fondo en Boston. Después de eso llega la Gran Depresión. El mercado de capitales en Estados Unidos y en el mundo se afecta mucho y como consecuencia de eso empieza una cadena de regulaciones que va a terminar en 1940 que termina devolviéndole muchísimo la confianza a los inversionistas en el mercado de valores y en el mercado de capitales. Y desde ese momento hasta ahora, la industria de fondos de inversión ha tenido un crecimiento sostenible durante ya 80 años. En el Ecuador, la historia de los fondos es un poco más reciente. Nacen a partir de la ley de mercado de valores que se promulga en el 93. Es decir, que los fondos de inversión en el Ecuador tienen entre 25 y 27 años, ¿sí? Pero es una industria que está en franco crecimiento. Volviendo un poquito a este crecimiento sostenido y para no alargarles mucho el cuento, la industria de fondos en el mundo hoy en día tiene 55 trillones de dólares, es decir, 55 seguido de 12 ceros a la derecha. Es una cifra enorme, es como 600 veces la economía del Ecuador y ciertamente representa el 60% de la economía mundial. El 45% está invertido en fondos de acciones, el 21% en fondos de renta fija, el otro 21% en portafolios balanceados y este 13% en fondos money markets, con fondos con permanencias mínimas muy chiquitas. Fíjense cómo aquí se presenta la cantidad de fondos en el mundo. En el mundo hay 122,000 fondos de inversión regulados. El Ecuador también forma parte y está contabilizando en esta cifra. Si vemos esto por región, vemos que Asia representa el 13% de los fondos, Europa el 34%, en Europa los fondos representan el 97% de su economía, en Estados Unidos, que computan el 47% del tamaño de fondos en el mundo, esto representa 120% de la economía de los Estados Unidos, y el resto del mundo, donde está América, apenas es del 6%. Pero lo más impactante de esta cifra de acá, en realidad es que ese gran tamaño que tienen los fondos de inversión en los Estados Unidos no le pertenece ni a las grandes corporaciones ni a los inversionistas institucionales, sino a las familias. Fíjense en esta gráfica, en la parte verde, esto básicamente es los fondos de familias, ¿no es cierto?, de largo plazo, y esta parte azul es los fondos de familias de corto plazo. Si uno suma lo verde con lo azul, más o menos dan 19 trillones, del total del pastel es 89%. Es decir, el 89% de los fondos de inversión en los Estados Unidos pertenece a familias. Y con eso se desmitifica también el hecho de que uno puede pensar eventualmente que el dueño de un fondo de inversión son las grandes corporaciones de inversionistas institucionales. Son en realidad las familias. Estos productos son para familias. En Estados Unidos, el 46% prácticamente de las familias tiene un fondo de inversión. 58 millones de familias, que son más de 100 millones de personas, tienen un fondo de inversión. Uno eventualmente puede pensar, ok, las familias o las personas son dueños de los fondos, pero uno puede pensar que los que son dueños de los fondos son las personas que han logrado ya acumular cierto patrimonio y que tienen ya una edad avanzada, si uno quiere. Y yo creo que esta gráfica desmitifica eso también. Fíjense que la generación millennial, el 41% de los millennials tiene un fondo de inversión. En la generación X, que son las personas que tienen entre 39 y 54 años, el 55% tiene un fondo de inversión. Los baby boomers el 47% y estas generaciones de gente más adulta el 32%. ¿Sí? Es decir, los millennials invierten en todo el mundo e invierten inteligentemente. ¿Para qué invierten todas estas personas? 92% de la gente tiene un fondo para retiro, para jubilación. El 50% de la gente también tiene un fondo para emergencias, ¿no es cierto? Es decir, hay gente que tiene 2 o 3 fondos de inversión. El 24% ahorra en un fondo para motivos de educación, ya sea para la educación de un hijo o para la educación propia de una maestría. Y aquí me faltó, pero el 16% ahorra para juntar para una casa o para un bien importante, ¿sí? Y ya para terminar esta parte, ¿qué es lo que ha explicado el crecimiento de los fondos de inversión en el mundo? Ya vimos que tienen grandes ventajas, pero ¿qué factores han incidido para que esta industria crezca tanto? Son varias cosas. La primera es que el desarrollo del sistema de fondos de un país está muy correlacionado con el desarrollo de su mercado de valores. Aquí en el eje X podemos ver el tamaño del mercado de valores de cada país relativo a su economía. Y en el eje Y podemos ver el tamaño de los fondos de inversión relativo a su economía. Como se puede ver, mientras más grande es el mercado de valores, más grande también es el sistema de fondos. Uno podría trazar aquí una línea, una función lineal casi perfecta. Y digo casi porque en realidad no es el único factor. Fíjense, por ejemplo, Japón. Japón tiene un mercado de valores
prácticamente el 100% de su economía y un sistema de fondos de algo más del 30%. Mientras que Holanda tiene un mercado de valores similar, es decir, más o menos del 100% de su economía, pero tiene un sistema de fondos que con respecto a su economía es 3 veces más grande que el de Japón. Entonces, hay otros factores que no explica únicamente el desarrollo del mercado de valores. Aquí tengo los otros factores. Y esto no lo digo yo, lo dice este Investment Company Institute, que es básicamente la asociación que representa a todos los fondos regulados en el mundo. El segundo factor, después del mercado de valores, es la demanda por parte de las familias por portafolios bien diversificados. Evidentemente, si esto es un producto de familias, las familias tienen que entender cómo funciona un fondo y cómo funciona la diversificación, ¿no es cierto? Y para eso, ¿qué se necesita? Bueno, pues un poco más de formación en temas relacionados a finanzas y a finanzas personales. El siguiente factor es una regulación fuerte y apropiada, una regulación fuerte que brinde confianza a los inversionistas y apropiada desde la perspectiva de que sea lo suficientemente flexible como para probar productos de innovaciones de manera ágil, digamos, de acorde a la época, ¿no es cierto? Y este factor que para mí es uno de los más importantes, que se corresponde con esta parte que he subrayado en rojo, es que los sistemas de distribución que permitan el acceso a fondos de inversión han jugado un papel fundamental, ¿no es cierto? Básicamente uno puede tener el mejor fondo de inversión del mundo, muy seguro, pero si es que no logras llegar a la gente, ese fondo de inversión no se va a desarrollar, ¿no es cierto? Tradicionalmente estos productos, los productos del mercado de valores, han sido comercializados por asesores de inversiones, ¿no es cierto? Que le buscan a la persona, le perfilan y después de hacer un perfilamiento y de evaluar su aversión al riesgo, le diseñan un plan de inversión, ¿no es cierto? Pero si uno quisiera, por ejemplo, llegar a todas las personas que hay en el país, ¿no es cierto? A todas las ciudades, evidentemente uno necesitaría de una infraestructura comercial que implica una inversión enorme, ¿no es cierto? Lo cual evidentemente termina por, digamos, restringir el acceso al mercado de valores y al mercado de fondos a muchas personas que pueden invertir montos pequeños o que no viven en las ciudades principales, ¿no es cierto? Y en este sentido, la tecnología juega un papel fundamental. Todo lo que es innovación tecnológica en el campo de las finanzas tiene que estar enfocada hacia la inclusión financiera, ¿no es cierto? En Estados Unidos y en otros mercados desarrollados, si tú quieres una inversión en el mercado de valores o en un fondo de inversión, puedes contar con una plataforma tecnológica, ya sea en una página web o en una aplicación desde donde puedes adquirir estos productos y administrarlos desde la perspectiva que puedes vender o comprar productos adicionales y demás, ¿no es cierto? Y en ese sentido es que, digamos que la innovación tecnológica es lo que te va a permitir incluir a todas las personas desde montos pequeños en estos productos. Juan Felipe nos va a hablar un poquito más de esto a continuación, pero básicamente esto yo siempre digo es un llamado para que todos los actores del mercado de valores tengamos un poco más de conciencia de esto, que sin tecnología, sin innovación en tecnología, no va a ser fácil poder incluir a todas las personas de un país en estos mercados, ¿no es cierto? Y simplemente ya para terminar y completar esta presentación, un par de datos sobre la industria de fondos ya en el Ecuador, ¿no es cierto? Esta es una industria que tiene 612 millones de dólares a diciembre del 2019. Administran, básicamente hay 11 administradoras de fondos, ¿no es cierto?, que tienen la licencia especial autorizada por la Superintendencia de Compañías para administrar fondos, y hay 25 fondos de inversión. La gran mayoría de estos fondos, por no decir todos, invierten principalmente en productos de renta fija por cómo está compuesto el mercado de valores en el Ecuador, como mencionó Héctor en la primera parte. Esta es la evolución del tamaño de los fondos en los últimos años, es decir, como vemos hay un franco crecimiento, es una industria más joven, pero ciertamente está creciendo bastante bien. Y yo les diría que detrás de estos 612 millones de dólares hay más de 355,000 clientes ecuatorianos ya financiando productos, digamos, de fondos de inversión, ¿sí? Entonces, como conclusión, dentro del país es una industria más joven, tiene 25, 27 años, pero ciertamente está creciendo de una manera muy, muy acelerada. Y hasta aquí mi parte de la presentación. Muchas gracias, Antonio, por compartir los conceptos de un fondo de inversión y la industria mundial, toda esta información valiosa. El tercer tema es la presentación de Mi Fondo, la primera app para invertir en fondos de inversión. Contamos con la participación de Juan Felipe Lazo, Digital Officer de Fiducia S.A., quien lideró el equipo que desarrolló esta app. Bienvenido, Juan Felipe.
Muchísimas gracias, Norman. Ahorita voy a compartir la pantalla para la presentación. Y bueno, muchas gracias, Norman. Buenas noches con todos. Y yo les voy a presentar mi fondo de fiducia, la aplicación, la primera aplicación para invertir en fondos de inversión en el Ecuador, la cual fue desarrollada por Fiducia S.A., una administradora de fondos y fideicomisos con más de 25 años de experiencia en el mercado y ya 8 años en el mercado de fondos de inversión. Somos líderes del mercado fiduciario y del mercado de fondos de inversión y realmente, como mencionaba Antonio, lo que queremos con esta aplicación es realmente tener un canal, ¿no es cierto? Un canal digital, un canal móvil, a través del cual personas en todo el Ecuador puedan acceder a nuestros fondos de inversión. Nos veníamos manejando con un modelo tradicional, con una fuerza de ventas muy sólida en las ciudades en donde tenemos nosotros oficinas hasta ahora, pero realmente un poco pensando en continuar a la vanguardia de la industria de fondos de inversión, en innovar y adaptarnos a las tendencias mundiales de fomentar la inversión y el servicio a través de herramientas tecnológicas y digitales, decidimos desarrollar esta aplicación, la cual realmente tiene 3 objetivos principales, ¿no es cierto? El primero es promover la inclusión al mercado de valores a través de los fondos de inversión, ¿no es cierto? Como les decía, esto no es nada más que un canal a través del cual pueden acceder a nuestros fondos de inversión y registrarse e invertir todo desde su celular, ¿no es cierto? ¿Y por qué la inclusión? Uno, porque podemos realmente llegar a todas las personas que tienen un teléfono inteligente, a todas las personas ecuatorianas que son mayores de edad, que son mucho más de las que estábamos alcanzando con nuestra metodología tradicional. Y además que a través de esta aplicación se puede invertir desde $25 mensuales, al cual realmente fomenta la inclusión a gran parte de la población ecuatoriana y además queremos también democratizar el acceso a inversiones de alta calidad, ¿no es cierto?, con un excelente nivel de riesgos que son analizadas por nuestro equipo de expertos, analistas de riesgos y financieros que buscan maximizar la rentabilidad de nuestros fondos y que estén invertidas en las inversiones más seguras. ¿Y por qué democratizar? Porque el inversionista de $25 tendrá el acceso a la misma rentabilidad, al mismo portafolio que el inversionista de $5,000, el inversionista de $50,000 e incluso de los clientes institucionales que invierten también en nuestros fondos de inversión. Y obviamente esta aplicación lo que queremos es realmente dar un mejor servicio a nuestros clientes y además ampliar y masificar el negocio de fondos de inversión en el Ecuador. Sin más, les voy a mostrar realmente una demostración de la aplicación, de cómo funciona. Primero les voy a hacer un ejemplo del registro en la aplicación para un cliente nuevo que no ha invertido con nosotros anteriormente y realmente van a ver que son 4 pasos que los podemos completar en menos de 10 minutos. Entonces, bueno, el primer paso para encontrar la aplicación es entrar al Google Store, al Google Play Store o al App Store, buscarla como mi fondo de fiducia. En este caso yo ya la tengo, la abro, en su caso la podrían descargar y pueden ir haciendo el ejercicio conmigo. Llegamos a esta pantalla en donde tenemos el regístrate, el inicio de sesión y además el conoce más de fiducia, en donde podrán encontrar información acerca de quiénes somos y quién está detrás de esta aplicación, mi fondo, ¿no es cierto? En este caso, como es un nuevo cliente, vamos a ir por el regístrate y vamos a comenzar a poner los datos simples, ¿no es cierto? Los datos personales. En este caso tenemos un ejemplo de una cliente participante del webinar que nos ha facilitado sus datos como ejemplo. Y entonces empezamos a llenar los datos. Es importante que los pongamos tal y cual están en la cédula de identidad ecuatoriana, ¿no es cierto? Porque hacemos una validación contra el registro civil para corroborar que los datos que están siendo registrados coincidan con los de su cédula de identidad y además su fecha de nacimiento. Es importante que pongan su teléfono celular porque a través del mismo les van a llegar códigos OTPs para confirmar todas las transacciones que se realizan en la aplicación. Y ya vamos a ver más adelante eso también.
Y aquí vamos a seleccionar también la fecha de nacimiento, obviamente siempre cuidando que coincida con los nombres completos y la propietaria de la cédula de identidad. Colocamos aquí el número de identidad de la cédula. Este es el primer paso del registro. Aquí todavía no estamos invirtiendo, simplemente nos estamos registrando y creando nuestro usuario en la aplicación. También colocamos nuestro correo electrónico, confirmamos el mismo, a este también nos van a llegar las notificaciones y creamos el nombre de usuario realmente que queremos poner. Ponemos la contraseña, cumpliendo con los parámetros que se nos indica en la parte baja, aceptamos los términos y condiciones y nos registramos. Aquí, como les decía, es importante confirmar el número celular porque al mismo nos van a llegar los textos. Si se dan cuenta que se equivocaron, lo pueden editar y volver a llenar esta parte. Confirmamos, nos registramos, nos felicitan, ¿no es cierto? Y llegamos a este menú en donde tenemos 3 opciones. Vamos a navegar por una específicamente, pero les voy a contar brevemente qué tiene cada una. En primer lugar, podemos simular nuestra inversión y un poco ir jugando con nuestros simuladores para ir prediciendo con un monto y un plazo qué valor podemos alcanzar. Además, en el Conoce Nuestros Fondos está toda la información de nuestros 4 fondos que podemos adquirir a través del app, en donde están especificadas los rendimientos del último mes, las calificaciones y los objetivos de inversión. Y finalmente, si hacemos clic en el Descubre el mejor fondo para ti, que es el camino que vamos a utilizar, vamos a ir a esta pantalla en donde podemos elegir la meta que queremos atar a nuestra inversión. Siempre es importante tener una meta en mente para que sea mucho más personalizada y además que tengamos mucha más disciplina en el ahorro para conseguirla. En este caso yo voy a seleccionar tranquilidad para mi retiro, un poco siguiendo también la tendencia mundial que veíamos, Antonio, el 92% de los ahorristas lo hacen para el retiro. Y aquí básicamente vamos a poner el monto de meta que queremos, digamos, en este caso, tener para mi retiro, ¿no es cierto? Ponemos el monto, colocamos los años, digamos, los años en cual me pienso retirar y además me da la oportunidad de poner el nombre que yo quiera a mi meta para hacerle personalizada y propia, ¿no es cierto? En este caso voy a aumentar los años, ¿no es cierto? Para que estén en 20 años y voy a proceder a calcular qué es lo que me dice la app. La aplicación básicamente primero me recomienda un fondo de inversión de los que están en nuestro portafolio, el fondo acumulación. Me dice que para llegar a $100,000 para mi jubilación en 20 años, yo tendré que hacer un aporte mensual de $182, ¿no es cierto? Si este monto no me convence, yo siempre puedo poner cambiar meta, pero si este monto me convence, y bueno, para este ejemplo vamos a decir que sí, entonces yo haré clic en invertir en esta meta para seguir en la siguiente pantalla y ahora sí proceder a seleccionar el fondo. Entonces hago clic en invertir en esta meta y la aplicación nos lleva al siguiente paso. Como los pasos que les conté, tenemos 4. Estamos en el segundo paso, en los detalles de la inversión, que podemos llegar mediante los 3 diferentes pasos. Está el aporte inicial, que es el aporte que necesitamos para confirmar para abrir el fondo de inversión, y después aportes recurrentes. Nos recomendó hacer aportes mensuales para alcanzar nuestro objetivo, y aquí seleccionamos el día del mes en el cual queremos nosotros invertir para alcanzar nuestro objetivo. Seleccionamos el 15 en este caso y ponemos que esto proviene del sueldo o ahorros de ser el caso. En este caso llegamos a información personal. Esta pantalla por temas de tiempo lo vamos a llenar ya previamente. Lo tendrían que llenar, es información personal que contiene información del domicilio y el código de alquiler de su cédula, información laboral con el lugar de donde trabajan y después la información financiera. Llegamos al registro de la cuenta bancaria, que es el paso 4, en el cual solamente se puede registrar cuentas bancarias a nombre del titular de la cuenta del fondo, no de terceros. Esto es por una medida de seguridad. Seleccionamos, en cambio, la entidad financiera a través de la cual queremos invertir en el fondo de inversión o a través de la cual nos van a hacer los débitos. Ponemos el número de cuenta, los ahorros, aceptamos los términos y condiciones y vamos al siguiente paso, ¿no es cierto? Aquí nos va a pedir que nos tomemos una selfie, le vamos a permitir al celular que nos deje tomarnos la selfie. Si estamos contentos con la misma, vamos a aceptar y vamos a proceder al siguiente paso.
El siguiente paso nos lleva a este resumen de la inversión. En este punto todavía no hemos invertido, ahora recién lo vamos a hacer. Corroboramos que el aporte inicial sea el que queremos, que el aporte recurrente sea en el día que queremos. Si no queremos poner aporte recurrente, no lo tenemos que poner, pero realmente lo recomendamos. Y aquí nos dice que además en 2 días laborables les enviaremos una notificación confirmándoles la apertura o la no apertura del fondo, ¿no es cierto? Confirmamos, vamos a la siguiente página en donde vemos que aquí nos llega el código al número de teléfono y al correo el cual especificamos en el registro. Por eso es tan importante que pongan sus datos, ¿no es cierto? Nos llega el OTP, lo ponemos, es un código de 6 dígitos que es único, ¿no es cierto? El OTP, y lo ponemos y entonces estamos ya con el fondo creado. Así de simple, se pueden registrar y crear su fondo. Toma 10 minutos y si hacen con todos los pasos, nos llega el mensaje de felicitaciones y llegamos a esta pantalla de las metas. Ya en la parte interna de nuestra aplicación está la meta que establecimos del retiro soñado con nuestro fondo acumulación. Ahorita está pendiente, pero cuando ya se aprueben en 2 días laborables, entonces lo veremos ya con el saldo correspondiente y con los intereses generados. Después, si queremos corroborar además los aportes recurrentes, nos vamos al menú de ver más, hacemos clic en el control de aportes recurrentes y nos aparecen los aportes recurrentes que están atados a este fondo, ¿no es cierto? Entonces aquí, bueno, también en este menú tenemos el quiénes somos, preguntas frecuentes, nuestros fondos y más. Esto es la primera demostración para un cliente nuevo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a proceder a la siguiente demostración, que es con un cliente que ya tiene un fondo con nosotros, que ya inicia sesión, tiene un usuario y puede transaccionar en la misma, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a la siguiente demostración. Volvemos a la primera pantalla de la aplicación, ¿no es cierto? En la cual estamos, en este caso nos iremos por el inicia sesión, ¿no es cierto? Que es el segundo botón que tenemos. Vamos a colocar el usuario que tenemos que haber creado anteriormente y la contraseña que establecimos. Iniciamos sesión y nos lleva a la pantalla de metas. Las metas que tenemos atadas a nuestros fondos, en este caso es un fondo para imprevistos, un fondo oportunidad, que es otro de nuestros fondos. Vemos el saldo que tiene el fondo ya en este caso y que estamos al 10% del cumplimiento de esta meta, ¿no? Entonces aquí también vemos de lo disponible para el rescate y el rendimiento del mismo. Nos vamos a inversiones, vemos todos los fondos que tenemos activos con fiducia en vivo, con el saldo total, lo disponible para el rescate y el rendimiento generado hasta la fecha. Vamos a hacer clic en el ver detalle de la acumulación. Nos lleva aquí, igual obviamente el mismo detalle, el resumen de los últimos 3 movimientos que tenemos. Vamos a rescates, en donde podemos ver la próxima fecha de disponibilidad para hacer un rescate, los movimientos un poco más detallados, los últimos 10. Y si vamos a aportes, vemos los últimos 3 aportes y además nos da la oportunidad de configurar aportes recurrentes. En este fondo, el usuario no tiene aportes recurrentes, entonces en este caso voy a hacer clic porque quiero invertir mensualmente, porque realmente veo el poder de ahorrar mensualmente. Deseo ahorrar $100 mensuales, pongo el cheque en la caja para hacer aportes recurrentes y decido que lo hago el 5 de cada mes. Selecciono el banco, la cuenta bancaria, que solamente pueden ser las mías a mi nombre, acepto los términos y condiciones y vamos a la siguiente pantalla. Nuevamente llegamos a la pantalla resumen, esta vez un incremento de $100 con una recurrencia mensual, el 5 de cada mes. De igual manera, en 2 días laborables se confirmará la misma. Y otra vez, como en la primera transacción, nos pide el OTP confirmado que solamente nos llega al número celular y al correo especificado para confirmar dicha transacción. En este caso, confirmamos, nos acepta y nos felicita, obviamente, en caso de completar satisfactoriamente el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí, igual manera, nos vamos a ir al ver más para corroborar en el centro de control en el control de aportes recurrentes los aportes recurrentes que nosotros tenemos atados a este fondo. En este caso tengo uno por cada uno de los fondos y me dice incluso la fecha en la cual se va a hacer. Yo puse el 5 de agosto, el 5 de cada mes, entonces lo va a hacer a partir del próximo mes, el 5 de agosto. Vemos el monto, la cuenta a la cual está atada, que está activo, y la frecuencia mensual y la cuenta de la cual me van a debitar. Si yo quiero en algún momento no aportar un mes,
puedo poner pausar en el aporte programado y se pausará hasta que yo lo vuelva a activar. En este caso voy a poner no, pero también podría incluso eliminarlo de ser necesario y ahí sí no me lo volverán a hacer. ¿Ok? Eso es en el ver más, en el control de aportes recurrentes. Aquí también tenemos, como decía anteriormente, también el contáctanos. Nos pueden contactar directamente desde la aplicación a un correo, a un celular, y también el detalle de nuestros fondos, en donde podrán ver información a detalle de todos nuestros fondos. Esto está disponible tanto para nuestros usuarios activos como para nuestros usuarios que están en el proceso de registro o incluso que todavía no han iniciado sesión en la aplicación. Ahora nos vamos a ir a la pantalla de metas. Tenemos solo una meta, pero recordemos que tengo dos fondos, ¿no es cierto? Entonces quiero atar el otro fondo a una meta. Entonces hago clic en el más de la esquina y aquí voy a el tema de cuánto debo invertir mensualmente para alcanzar mi meta o qué monto voy a alcanzar con lo que puedo invertir mensualmente, ¿cierto? Entonces aquí pongo el valor de mi meta, ¿cierto? ¿Cuánto dinero debes acumular para alcanzar la meta? Pongo $40,000, pongo 3 años y voy a decir que el objetivo de este fondo es una maestría. Entonces pongo calcular para ver cuánto me arroja y la meta fue creada. Me recomienda de igual manera un fondo, la aplicación, el fondo acumulación es nuestro fondo de 1 año permanencia mínima, por eso nos lo está recomendando con esas simulaciones. Y aquí voy a elegir un fondo a cuál atarla. Elijo el fondo acumulación, pero también podría crear un nuevo fondo a partir de esa meta. Entonces, fíjense que con esta nueva meta creada me dice que estoy al 24% del cumplimiento e incluso se va subiendo automáticamente los porcentajes mientras se carga la pantalla. Además de los aportes recurrentes, además de que también puedo hacer aportes extraordinarios, puedo también aperturar un nuevo fondo de inversión si ya soy cliente de Fiducia. En este caso voy a hacer clic en el descubre el mejor fondo para ti. Y aquí voy a elegir educación universitaria de mis hijos, en cambio, como otra meta. Voy a poner que para la educación universitaria de mis hijos quiero ahorrar $100,000 en 18 años. Y voy a poner de meta universidad hijos, ¿no es cierto? Para pagar toda la carrera, digamos que tengo varios hijos y quiero ahorrar para estar preparado de aquí a 18 años cuando ya tengan que ir a la universidad, ¿no es cierto? Pongo calcular y ahí va creciendo la meta y me dice que tengo que aportar $221 mensuales para poder alcanzar esta meta. Si no me convenzo, puedo cambiar la meta y si sí me convenzo, puedo poner invertir en esta meta. En este caso estamos abriendo un nuevo fondo. Vamos a colocar el aporte programado el 10 de cada mes. Como les dije, no es obligatorio, pero sí lo recomendamos porque el efecto que va a tener en el tiempo es importante. El aporte inicial, 221, corroboramos que todo esté ok y procedemos igual a recibir el OTP, en este caso para confirmar la transacción, ¿no es cierto? Nos llega al correo y al celular y lo empezamos a digitar. Para confirmar la misma, en este caso estamos aperturando un segundo fondo de acumulación que sí es posible tener más de un fondo del mismo tipo con nosotros, incluso para las metas diferentes. Confirmamos la transacción y aquí vemos las 3 metas que ya tenemos establecidas. La universidad de hijos está al 0% porque el fondo todavía se encuentra en estado pendiente. Vamos a inversiones y ahí también lo vemos en estado pendiente, así como se encontraba el primer fondo que hicimos en el nuevo cliente. Ahora vamos a ir al simulador. Aquí vamos a hacer una simulación en el cual vamos a poner el monto que queremos aportar mensualmente y a qué monto llegaremos gracias a esto. Entonces vamos a poner que deseamos invertir $100 mensuales durante un tiempo de 20 años. ¿Ok? Aquí las simulaciones son basadas en los rendimientos del último mes de nuestros fondos y siempre tomarán como referencia, los rendimientos son anualizados, ¿no es cierto? Aquí vemos que la simulación, el efecto que tiene los $100 mensuales a lo largo del tiempo y vemos ya la diferencia que se genera entre tener en el fondo acumulación y realmente este dinero no invertirlo. La diferencia que se da en el tiempo es realmente impresionante, un poco para que lo veamos un poquito más claro. Podemos verlo igual acá, ¿no es cierto? En esta lámina. Y aquí vemos que
Mientras más invertimos, más se va separando de lo que es el capital, y esto es por el poder del interés compuesto y la recapitalización que tienen nuestros fondos de inversión, pero además del gran rendimiento que tiene nuestro fondo de acumulación y sobre todo la disciplina del ahorro y el efecto que esto tiene en el tiempo de ahorrar $100 mensuales. Eso sería todo de mi parte y creo que pasaremos a una ronda de preguntas ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Bueno, tenemos varias preguntas. Gracias por compartir todos estos conceptos de cómo invertir fácilmente a través de la app Mi Fondo, desde $25. Empecemos, tenemos algunas preguntas. Por favor, denme un segundo para irnos organizando. A ver, tenemos una pregunta para Héctor. Dicen, durante esta crisis, ¿cuánto o qué porcentaje cayó la bolsa de valores en el Ecuador? A ver, la relación de el mercado ecuatoriano, a ver, el mercado ecuatoriano es un mercado bastante primario, es un mercado no tan profundo en función de la reacción que pueden tener las empresas o el mercado hacia la crisis que se puede haber producido. Han habido efectos negativos de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Uno de los efectos negativos ha sido la necesidad de algunas empresas de diferir los pagos frente a sus inversionistas, muy similar a lo que hicieron los bancos o lo que se ha hecho frente a los bancos con los créditos. Se presentó la necesidad de las compañías de reprogramar algunos pagos frente a sus inversionistas, no de todas. En un universo de 400 emisores, más o menos se reprogramaron 60 ofertas de 40 emisores de 400 más o menos. Tuvieron que reprogramar. En esa línea tampoco registramos el nivel de impagos, un nivel de impagos elevado hacia los inversionistas, más allá de lo que normalmente se mueve en el mercado. En función de los precios a los cuales se han transado los activos, no hemos registrado mayor volatilidad del precio del activo, de los activos como tal. Un tema que sí ha impactado fuertemente a las compañías, principal a las que cotizan acciones, es el hecho de no poder hacer sus juntas de accionistas por el hecho de que por disposición del COE no hay cómo mantener reuniones. Se ha hecho complicado que las compañías, en especial aquellas que tienen un número elevado de accionistas, puedan mantener sus juntas y por ende se han ralentizado o se han suspendido las entregas de dividendos hacia los accionistas y demás. Eso también ha coartado el hecho de que los flujos de información este año han sido bastante más complicados que el resto de los otros años, por cuanto si la compañía no se puede reunir por su junta, no puede aprobar información financiera, no la puede proveer al mercado, entonces las inversiones como que se han detenido bastante. Diría yo que el mercado ecuatoriano, de lo que hemos sentido nosotros en volúmenes transaccionales, sí hemos sentido en ciertos instrumentos financieros una reducción, principalmente la reducción transaccional en un 25% en papeles del sector privado, no así papeles del sector público, los cuales hemos identificado incluso niveles iguales y en algunos casos superiores a lo que pasó en el año 2019. De acuerdo. Muchas gracias, Héctor. Esteban Hidalgo pregunta a Antonio, dice, ¿cuál es el riesgo de los fondos de inversión? A ver, básicamente los fondos de inversión invierten en títulos principalmente de renta fija en el Ecuador, ¿no es cierto? Invierten en títulos de renta fija emitidos por el sector privado en la parte del sector real e invierten en títulos de renta fija también emitidos por bancos. Evidentemente, el riesgo que puedes tener eventualmente es que una de las compañías impague sus obligaciones, ¿verdad? En cuyo caso el portafolio tendrá una afectación que estará en mayor o en menor medida explicada justamente por la diversificación del portafolio.
básicamente lo que termina pasando es el ejemplo de lo que puse yo en la lámina cuando hablábamos de diversificación. Si tienes un portafolio de 40 o 50 empresas distintas y una de esas quiebra, estás hablando de una compañía que no tiene más del 2% dentro del portafolio del fondo, ¿no es cierto? Una compañía de estas puede quebrar, pero la rentabilidad del fondo incluso es superior al porcentaje de esa compañía dentro del fondo. Entonces, evidentemente la diversificación juega un papel preponderante a la hora de evaluar el riesgo de un fondo de inversión, ¿no es cierto? Y justamente la labor de los equipos técnicos que que debe haber en una administradora de fondos es justamente evaluar dónde diversificar, ¿no es cierto? No basta solo con diversificar, no basta solo con decir voy a tener 40 empresas en un fondo, sino analizarlas cuidadosamente una por una a cada una de esas compañías antes de tomar la decisión de inversión, ¿verdad? Entonces, yo creo que con eso respondo la pregunta. Hay un ecosistema también de formalidad y de transparencia que envuelven a los fondos de inversión, ¿no es cierto? Más allá de solo el control de la superintendencia de compañías y valores, que es un control muy, muy minucioso, auditan muy de cerca los fondos de inversión. Los fondos mandamos información a la superintendencia de manera diaria, ¿no es cierto? También están auditados por un auditor externo que básicamente lo que hace es validar que la contabilidad del fondo genere o evidencie la realidad económica del mismo. Y adicionalmente, algunos de los fondos, no todos, tienen una calificación de riesgos otorgada por una calificadora independiente, ¿no es cierto? En el Ecuador los fondos no tienen la obligatoriedad de someterse a una calificación de riesgos. Yo les diría que de los 25 fondos que hay en el Ecuador, 12 fondos tienen calificación de riesgos. Evidentemente eso está en beneficio de los inversionistas, de tal manera que ustedes antes de decidir en qué fondo quieren invertir, podrían evaluar si tiene o no tiene calificación y si es que se sienten más cómodos con los fondos que tienen calificación, mirar los informes de calificación de cada uno de esos fondos. De acuerdo, gracias, Antonio. Héctor, hay una pregunta de Carlos Arteaga. Dice, ¿se paga algún impuesto para la compra y venta de acciones o transacciones en la bolsa de valores? A ver, en concepto las transacciones bursátiles son IVA cero, entonces no paga IVA. ¿Qué pasa si es que yo hoy compro una acción a $1, por ejemplo, y el día de mañana la vendo a 2? En concepto está establecido como un objeto de impuesto a la renta la diferencia de precio. Es decir, si yo tengo una utilidad en venta en la acción, tengo que tributar sobre esa utilidad en venta. En el ejemplo, si compro a 1 y lo vendo a $2, tengo que tributar. Impuesto a la renta por la diferencia que puede existir y la ganancia que puedo percibir por esa transacción, ese spread que tengo. De acuerdo, gracias. Antonio, Fabián Patiño pregunta, en caso de un problema de liquidez en el mercado, ¿qué tan líquido puede ser un portafolio de renta fija? Yo te diría que todo va a depender del destino de esas inversiones. Es decir, si es que las inversiones han sido hechas en las empresas y en los bancos más seguros del país, es mucho más fácil que puedas deshacer una inversión y venderla en el mercado secundario, ¿no es cierto? Como decía Héctor hace un momento, es un mercado principalmente primario, el mercado de valores en el Ecuador, ¿sí? El mercado secundario es un poquito más incipiente si uno quiere, pero siempre que el título valor sea de una alta calidad, ¿no es cierto? Que sea emitido por una empresa muy segura y que salga en el mercado secundario con un rendimiento adecuado, lo que hemos visto nosotros es que usualmente sí tiene salida un título valor digamos, un título valor de renta fija. Y dentro de yo te diría, de esta respuesta también me gustaría decir que probablemente los títulos de corto plazo siempre van a tener más liquidez que los títulos de largo plazo. Es más fácil vender un título de corto plazo y probablemente también es más fácil vender un título valor emitido por la banca, ¿no es cierto?, de corto plazo que un título que de pronto vence en 7 o en 8 años, ¿verdad? De tal manera que estos son criterios que la administradora de fondos tiene que
digamos, tomarlos en consideración el momento de estructurar el portafolio. Es decir, tiene que tener títulos que venzan en el corto plazo, títulos del sector financiero y títulos del sector real, distribuidos, digamos, yo diría, de manera equitativa en varios vencimientos, por así decirlo. De tal manera que si tienes que salir a vender un papel, pues puedas contar con papeles de corto plazo para venderlo rápidamente. Perfecto, gracias Antonio. Héctor, te hace otra pregunta Esteban Cárdenas. Actualmente, al invertir en el sector financiero, bancos y cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1, hay una entidad como el COSEDE que responde hasta los $32,000. ¿Qué seguridad proporciona la bolsa de valores para obligaciones o papeles comerciales? En el mercado de capitales no hay una entidad de cobertura de segundo piso similar a lo que pasa al COSEDE. O sea, el COSEDE es una entidad pública dispuesta por norma que garantiza no es inversión, sino garantiza los recursos que uno tiene en una entidad del sistema financiero. A nivel de mercado de capitales no existe una entidad como tal que garantice la inversión. La garantía viene dada por la propia estructura del activo financiero. La garantía viene dada por el propio producto que uno adquiere. Al momento en que uno invierte, analiza cuál es la garantía de la cual está compuesta ese activo financiero, y en función de eso uno toma o no toma la decisión de inversión. Ve qué tan fácil o qué tan liquidable es esa garantía, ve cómo está compuesta, ve cuál es la relación de la garantía o del activo libre de gravamen frente al monto que se va a emitir de deuda principalmente de las compañías, y en función de eso se toma una decisión de inversión. Perfecto, gracias. Antonio, Sonia Terán te pregunta, ¿de qué manera se puede calcular el rendimiento o cómo se calcula el rendimiento en un fondo de inversión? A ver, básicamente los fondos de inversión te van a presentar un rango de rendimiento dentro del cual se van a mover, ¿no es cierto? No puedes de futuro, digamos, calcular qué tasa exactamente te va a pagar un fondo, sencillamente porque los títulos valores están constantemente venciendo y renovándose acorde a las tasas de mercado, ¿no es cierto? Pero la administradora usualmente te va a dar un rango y te va a decir en el siguiente periodo, es decir, en el siguiente mes, el fondo que tú tienes va a pagar, por ejemplo, entre el 6 y el 6,50, ¿no es cierto? Y una vez que te da esa tasa de rendimiento, simplemente para el periodo que te da, el cálculo ya es básicamente una matemática financiera sencilla, ¿no es cierto? Pero básicamente los fondos de inversión te pueden ofrecer un rango de rendimiento dentro del cual se van a mover en el siguiente periodo. Perfecto, gracias. Juan Felipe, te preguntan, yo soy un cliente de fiducia, de los fondos de inversión de fiducia. ¿Puedo acceder a esta app? Claro, nuestros clientes, justamente esta aplicación está también pensada en ellos. Aquí hay dos distinciones. Nosotros también tenemos un portal electrónico a través de los cuales los clientes solían tener ya un usuario. Si el cliente ya tiene el usuario del portal electrónico, simplemente tiene que iniciar sesión con las mismas credenciales en nuestra aplicación. Si el cliente ya tiene un fondo de inversión, pero no tiene el usuario de portal electrónico o el usuario de nuestra aplicación, tiene que completar el primer paso del registro, el paso que yo completé en la primera simulación. Entonces, irse al registrarse, ponernos los datos completos, los nombres completos que coincidan con la cédula y que además el número celular y el correo coincidan con los cuales nos dieron al firmar su contrato en la apertura del fondo de inversión. Ese momento se crea su usuario, inician sesión y pueden acceder ese mismo momento a los fondos de inversión que tienen con nosotros. Eso sí, la aplicación es para personas naturales, no para los clientes jurídicos, ¿no es cierto? Gracias. A ver, otra pregunta con respecto a temas de mercado de valores. Héctor, te preguntan, ¿cuáles son las comisiones que cobran las casas de valores? Me es muy difícil compararlas. ¿Cómo podría o dónde podría encontrar la información para poder comparar los distintos honorarios que cobran las casas de valores? A ver,
La comisión que le cobra la Casa de Valores es de libre contratación, y al ser de libre contratación, al momento en que usted se acerque a la Casa de Valores, dependiendo del tipo de inversión, dependiendo del monto que usted quiere invertir, la Casa de Valores en su tarifario de servicios le va a ofrecer una comisión o le va a proponer una comisión. Como es de libre contratación, usted está en la potestad de coger y negociar con la Casa de Valores. ¿Qué es lo más recomendable? Que usted como inversionista, si no está de acuerdo por A o B motivo con la comisión que la casa le quiere cobrar, probablemente acérquese a una de las 32 casas, a otra de las 32 casas de valores activas para ver cuál se adecua mejor a sus necesidades de financiamiento, de inversión, pues en este caso. Un lugar donde se encuentre centralizado un comparativo de costos de las casas de valores no lo hay. O sea, como le digo, al ser de libre contratación, cada casa de valores tendrá sus condiciones mínimas. Dependiendo de las casas, no todas se dedican a la atención a persona natural, y eso es importante mencionar, porque una mala experiencia que uno puede tener es uno va a la casa de valores y la casa de valores le dice, no señor, yo no le atiendo porque no atiendo personas naturales. Hay casas de valores que sus segmentos son únicamente personas o inversionistas institucionales, y otras casas de valores que sí tienen la tendencia a participar o a invertir para personas naturales y de todo monto. Entonces sí es recomendable para ver efectos de ver costos, para efectos de ver servicio, que se pasee por algunas casas de valores viendo cuál es cuál se adecua mejor a sus necesidades. No tanto por costo, porque muchas veces uno se deja llevar por costo, sino por el nivel de servicio que la casa le puede ofrecer, que sí se diferencian entre ellas. Un tema adicional que vi entre las preguntas, no se puede recomendar una casa de valores. Los partícipes no le podemos recomendar una casa, la bolsa no le puede recomendar una casa porque todas están en iguales condiciones. Todas son sujetos pasivos de control por parte de la bolsa, y en esa línea no es factible recomendar una en especial. Todas son reguladas, todas parten de los mismos preceptos, todas tienen los mismos niveles de control, todas han seguido los mismos niveles de revisión y pasos operativos para poder ser una casa de valores. Sus operadores de valores han seguido los mismos pasos para acreditarse, es decir, se trata de personas calificadas en todas las casas como para poder brindarle un servicio que se adecue a sus necesidades. Gracias, Héctor. Antonio, René Figueroa dice, estimado Antonio, buenas noches. Dependiendo de qué situación o en qué tiempo se empiezan a ver los resultados de las inversiones. De manera diaria, Héctor. Los fondos de inversión tienen una forma de expresar la rentabilidad que día a día van obteniendo los inversionistas en un fondo. Y si tú tienes acceso a un portal electrónico o una aplicación como la que comentaba Juan Felipe, vas a poder ir viendo de manera diaria cuánto rendimiento vas generando en tu fondo de inversión. Perfecto. Bueno, nos hemos alargado un poquito. Quiero agradecerles a nuestros panelistas por su participación y principalmente agradecer también a todas las personas que asistieron a este webinar. Ha sido un gusto para Fiducia S.A. tenerles esta noche. Que tengan todos una buena noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Una buena noche, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.